Estimados hermanos, les doy la bienvenida en este maravilloso día que nuestro Padre Celestial nos entrega a cada uno de nosotros para disfrutarlo en compañía de nuestros seres queridos. Hoy es un día precioso porque nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús nos permiten conocer una vez más su palabra. Nos permiten sentir su presencia en nuestras vidas, nos permiten recibir la luz del Espíritu Santo. Esta experiencia llega a los sentimientos del corazón de todos aquellos que de verdad buscan el perdón de todos sus pecados. Pecados revelados a nuestro Señor Jesucristo sin restricción alguna. Nuestro Señor Jesucristo siempre espera que llegues a Él con un arrepentimiento sincero. Él va a escuchar lo que vaya a expresar tu corazón a través de tus palabras. Y a Él no le importará el tamaño de tus pecados que vayas a revelarle. Lo que a Él le interesa es hasta dónde llega la sinceridad de tu corazón. Él espera que tu corazón descargue a sus oídos toda la maldad que hayas hecho, para que ese contenedor de pecado que tienes, hermano, quede totalmente vacío. ¿Qué nos dice al respecto el Evangelio de Jesús en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si algunos de los presentes que escuchan y ven este mensaje y no se han presentado ante Jesús, pues los invito que den este paso importante confesando tus pecados a los pies de Jesús y diciendo que lo aceptas como el único Salvador en tu vida. Hermano, si tomaste tal decisión y quieres fortalecer esa fe que acaba de nacer en ti, entonces debes de orar todos los días. La oración constante va a nutrir tu corazón de mucha fortaleza espiritual. Todo hermano que comienza una nueva vida va a tener durante cierto tiempo un sentimiento de querer volver a los caminos del hombre viejo, donde estabas en cautiverio por tus pecados que ya confesaste ante la presencia de Jesús. Así que la oración constante ante tu Salvador va a fortalecer tu fe de tal manera que fácilmente vas a rechazar toda invitación al pecado de muerte. Todo oído existente en el planeta, ha escuchado que Dios es el creador de todas las cosas y que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero la mayoría no lo creen. La mayoría mencionan su nombre por costumbre. Mencionan a Dios y a Jesús sin ningún sentimiento espiritual. Mezclan el nombre de Dios y de Jesucristo con celebraciones idólatras. Es duro mencionar lo siguiente, pero la mayoría han muerto sin haber aceptado a Jesús como su único Salvador. Hermanos, hermanas, todo aquel que en su desarrollo social ha vivido en acciones impías y no se arrepiente por tales cosas, la Biblia dice lo que pasará con ese pecador que no confesó sus pecados ante nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura del Evangelio en Juan capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: el que en él cree
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda pregunta, a toda duda, la respuesta está en la Biblia. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Estimados hermanos, todo aquel que tomó la decisión de confesar sus pecados, también es necesario que nazca de nuevo. Y para nacer de nuevo, debes morir y nacer con Cristo, bautizándote por inmersión de agua. El nacer de nuevo, nuestro Señor Jesucristo te lo menciona como una necesidad divina e indispensable. En el tiempo físico de Jesús, habían muchos discípulos que lo seguían por todas partes. Lo seguían por todas partes hasta formar multitudes de seguidores. Y una noche se acercó un fariseo de nombre Nicodemo. Este era reconocido entre la sociedad judía y este le dijo a Jesús que sabía que había venido de Dios como maestro, porque nadie haría las señales que él hacía si no estaba con Dios. Jesús, con todo su amor, le confesó a su inquietud. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, al nacer de nuevo, el Espíritu Santo va a morar en tu ser. Y con el tiempo vas a adquirir una fe inquebrantable. Vas a obtener sentimientos de fortaleza en tu corazón que vas a decir no. Vas a decir no a toda invitación de maldad. Vas a decir no a toda invitación de borrachera. Vas a decir no a toda invitación de drogadicción. Vas a decir no a toda invitación de idolatría. Vas a decir no a toda invitación de contiendas. Vas a decir no a toda invitación mundana. Así que me pregunto, ¿conoceremos a Dios personalmente? Hermanos, ¿conoceremos a Dios personalmente? Sí, pero aún no, porque vivimos permanentemente en pecado. No somos puros, pero los que en verdad hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador y estando fielmente con Él y recibiendo la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, sabremos enfrentar los deseos pecaminosos de la carne, esa carne que lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Así que, estando en este camino transitorio actual, se nos es imposible conocer personalmente a Dios. Pero cuando estemos en pureza por la resurrección, con una vida nueva, con una carne incorruptible, entonces, solo así por la santificación vinculada a la resurrección de Cristo, que se fundamenta principalmente en la unión del creyente con Él, podremos conocer a Dios personalmente. Escrito está en las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Evangelio. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También existe un pasaje bíblico que tiene relación con el tema. En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora fíjese bien,
Escuchemos bien, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, dice la Escritura, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto quiere decir que nuestro conocimiento personal actual con Dios es totalmente limitado. Y lo que nos une es la fidelidad de nuestra fe en Él y en su Hijo amado Jesús. Pero una vez que venga el rapto de los fieles creyentes y la resurrección de todos los que murieron creyendo fielmente en su Creador Dios Padre y en su Hijo amado Jesús, entonces llegará la pureza y el conocimiento personal con Dios será pleno. Eso quiere decir las Escrituras. Por el momento continuamos batallando contra la invitación de la carne hacia el pecado, por lo que debemos mantenernos todos los días en oración constante, manteniendo con perseverancia nuestra fe y hacer solo lo bueno. Tal vez se preguntarán, es posible, tal vez se preguntarán, ¿qué es hacer lo bueno? Lo bueno son las acciones practicadas e impulsadas por el amor, como la justicia, la compasión, la bondad, el perdón y el servicio al prójimo. Es decir, amar a Dios, amar a su Hijo Jesús, y amar al prójimo como uno mismo. Hermanos, bíblicamente el impío es lo contrario por la falta de temor a Dios, por la desobediencia activa, por el orgullo personal. Se caracteriza por la perversión de la gracia y la injusticia contra el prójimo. Actúan con soberbia, actúan con maldad y engaño, actúan ignorando la santidad y oponiéndose a los rectos. Su camino es abominación ante Dios. Se caracterizan por el egoísmo y la falta de oración que hay en ellos. El impío se conoce. Este no tiene temor a Dios. El impío se deja llevar por deseos carnales. El impío es jactancioso, arrogante y soberbio. Le gusta hacerle daño sin piedad a su prójimo. ¿Qué dice Dios por medio de su profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 11? Dios nos dice a todos, y castigaría al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Así dice Dios. ¿Y qué dicen los salmistas de Dios? Ellos dicen en Salmo 92, capítulo 92, versículo 7. Ellos dicen, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. También que nos dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, en Mateo capítulo 25, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo comportamiento bueno o malo del ser humano escrito está en la Biblia. Lo que les acontecerá está escrito también por la gracia de Dios, ya sea para destrucción, castigo eterno o para exaltación hacia una vida eterna. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que el que tenga oído, que oiga, lógicamente para bien. Y el que tenga vista, que vea, lógicamente también para discernir lo bueno o lo malo. Así que el principio de la salvación se encuentra en tus propios sentimientos, mi estimado hermano. Es una decisión personal que cada ser humano debe tomar durante su vida terrenal, para muerte o para salvación.
¿Qué nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 4, versículo 12. En Marcos capítulo 4, versículo 12. Él nos dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Óigase bien, dice al final, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto significa que todo aquel que escuchó, vio y no se arrepintió, no hubo conversión de su estado pecaminoso. Por lo tanto, no serán perdonados sus pecados. Nuestro Padre Celestial, Dios Jehová, quiere que todas las personas se salven, para que lo conozcan personalmente. Pero la ceguera espiritual de muchos es el resultado natural de rechazar a Dios. Así que, por libre albedrío, muchos escogen la condenación por consecuencias del pecado y del rechazo a los mandamientos de Dios. Y llegará el día del juicio, donde cada persona será juzgada según sus obras y su fe. Estimados hermanos y estimadas hermanas, voy a hacer una referencia sobre cierta situación. Predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo Jesús no es para exaltarse ante la congregación cristiana, pegando gritos con la palabra de Dios. Predicar el Evangelio no se caracteriza pegando golpes al inmueble. El inmueble que se tiene como lugar sagrado de proclamación, donde se expone la palabra de Dios para instruir, exhortar y edificar la iglesia. La Sagrada Escritura no dice que nuestro Señor Jesucristo, para dar a conocer su Evangelio, anduvo gritando, saltando, pegando golpes y mucho menos exigiendo el diezmo del Viejo Testamento. La enseñanza de la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se hace de una manera explicativa sobre cada capítulo y versículo del Viejo y Nuevo Testamento. La enseñanza de las Sagradas Escrituras debe compartirse con autoridad, con claridad y en armonía. El que enseña la palabra debe hacerlo con amor, con paciencia, con benignidad. El siervo que enseña la palabra debe estar libre de arrogancia, libre de agresividad. No debe ser contencioso. El siervo que enseña la palabra debe ser amable y a la hora de corregir, que lo haga con amabilidad. La enseñanza no debe ser solo teórica, sino que el que la escuche, la aplique, para que pueda corregir el estilo de vida que lleva en el ámbito mundano. Y esto con el objetivo que los sentimientos corruptos que guardas en el corazón desaparezcan y prevalezcan en él la verdad de la palabra de Dios y la de su Hijo, con la guía divina del Espíritu Santo, para que tengas perdón de los pecados y tener una vida eterna. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo revela lo que has escuchado. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Óigase bien. Lo cual también hablamos, dice la Escritura, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así está escrito. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que mi Señor Jesucristo me libre si les estoy mintiendo, mis queridos hermanos.
Nuestro Salvador, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Luego apareció ante sus apóstoles, después hizo aparición a más de 500 seguidores. ¿Acaso esto es mentira? ¿Acaso la Biblia miente? No, porque está escrito en las Sagradas Escrituras, en el libro sagrado llamado la Biblia, escritura de la palabra de Dios y el evangelio de su Hijo amado, Jesús. Usted, aquellos, toda la humanidad, no pueden alcanzar la salvación por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos. Para alcanzar el perdón de tus pecados, debes reflejar fe y arrepentimiento genuino ante nuestro Señor Jesucristo. Genuinamente debes creer de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar el precio por los pecados de cada uno de nosotros. El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, estimados hermanos, los invito a que tengan un cambio real de sus sentimientos, de su mentalidad y de sus acciones, porque esto no solo se trata de sentir remordimiento, no solo se trata de sentir remordimiento, sino de apartarte conscientemente de todo lo pecaminoso que has aprendido en lo que llevas de vida. Deja de hacer la maldad, no consumas licor o drogas, no sigas mezclando la idolatría con el nombre de Dios y de su Hijo Jesús. Aléjate de la fornicación, de las contiendas, del asesinato hacia tu prójimo, no mientas. Debes dejar la codicia, la prepotencia, la envidia. Para conocer personalmente a Dios, debes reconocer y confesar todos tus pecados ante la presencia de su Hijo amado Jesucristo. Confiesa tus pecados con un corazón humilde. No intentes ocultarlo. Dios, en su justicia y fidelidad, promete perdonar y limpiar a quienes confiesan sus pecados con arrepentimiento verdadero. Hermano, si aceptas con un corazón verdadero a Jesucristo como tu único Salvador, serás un hijo de Dios. Solo así, y solo así podremos conocer personalmente a nuestro Padre Celestial, Dios Jehová. Escrito está en la Sagrada Escritura del Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice la Escritura, semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así dice la Escritura. Así dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oración. Oración, hermano. Bendito y amoroso Padre Celestial, todos los que han escuchado tu santa palabra y la de tu Hijo amado Jesús, te dan las gracias, Señor, por permitir llenar en sus corazones la verdad de la salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias por llenarme de sabiduría, para entregar las Sagradas Escrituras en todo su esplendor a todos mis hermanos que andan en busca de la verdad para ser salvos. Gracias Dios Padre Jehová por llenar nuestras mesas con el pan que nuestras carnes. Te ruego que bendigas los hogares de los que han escuchado tu mensaje, Señor. Te pido, Padre, que les dé salud y prosperidad en sus vidas,
Llénale sus corazones de amor, de bondad y misericordia para su familia, para sus amigos, y perdonar a nuestros enemigos. Padre eterno y misericordioso, te entrego estas humildes palabras en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tengas y para que hagas tu santa voluntad. Amén, amén y amén, mi Señor. Hermanos, me ha sido un gran placer y me lleno de gozo por haber compartido la palabra de las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes. Su servidor, su amigo y su hermano, Francisco García Ortega, teléfono número 506-6484-4141, Costa Rica. Les ruego compartir este mensaje con todos sus contactos. Hagan la obra y reciban bendiciones. Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana.